Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy y el día de hoy quería invitarlos a escuchar un poco sobre los septenios, el desarrollo de los septenios y la evolución humana. La intención es muy rápido hacer un recorrido sobre las etapas de desarrollo. La verdad es que el tema da para muchísimas horas, pero bueno, es algo rápido y concreto que nos permita volver a hacer un recordatorio de lo complicado y bello que es el ser humano. Bueno, y el nacimiento del ser humano se considera en la gestación. Y entonces toda esta evolución y toda esta formación fisiológica es extraordinariamente importante para el futuro de este ser humano que se está gestando dentro del vientre de mamá. Y bueno, hay muchas cosas que hay que considerar dentro de la educación, o para la educación o para el desarrollo de los niños o adultos futuros. Uno es qué cosas pueden afectar el desarrollo del niño, pues genética, estrés dentro del embarazo de la madre, nutrición, alergias de la misma mamá, medicamentos, drogas que haya adquirido durante la gestación, químicos que existen en nuestro ambiente. Hay un abordaje que hablamos de él en la mañana del día de hoy en pandemia en un consejo técnico de maestros, que muchas veces nos vemos asaltados fisiológicamente o químicamente por químicos que hay en el ambiente. Y en Handle es un abordaje holístico para la eficiencia del aprendizaje. Creen que incluso los mismos químicos que se encuentran en las verduras, en los fertilizantes, los pesticidas que utilizan en los cultivos también llegan a perjudicar la gestación o el bebé que se está gestando. Entonces, hay un montón de cosas que pasan durante la gestación y bueno, el nacimiento de este ser humano al mundo se da durante el nacimiento. Y bueno, también cosas que habrá que tomar en consideración es cómo es el nacimiento, si es por cesárea, si es por parto, cuánto tiempo estuvo en trabajo de parto mamá, qué pasó con bebé, qué pensaba mamá, cómo se encontraba mamá, cuál era la situación emocional de mamá. Todas estas cosas son importantes a tomar en consideración, que finalmente terminan marcando la biografía de nosotros como individuos. Y bueno, una vez que nace el bebé, empieza esta conexión hacia el mundo, ¿no? Esta conexión hacia lo nuevo, hacia la gravedad. Nos encontrábamos viviendo el líquido amniótico y ahora en nuestro primer contacto con la gravedad es nuestra primera sensación de estar aquí presentes, ¿no? Con nuestro cuerpo. Y bueno, dentro de la pedagogía Waldorf, o Steiner, que es el papá de la antroposofía, y hoy la neurociencia lo respalda, es que vamos evolucionando por septenios. Cada 7 años hay un proceso evolutivo. Dentro del primer septenio, o sea, de los 0, nacimiento, que estoy hablando, a los 7 años, es como el momento de mayor esplendor físico. Es en donde tenemos la mayor adquisición de sensaciones, a nivel sensorial, la mayor cantidad de impresiones sensoriales, cuando conocemos el ambiente, cuando nos hacemos alérgicos a varias cosas, aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, incluso a pensar. Y bueno, conforme van pasando el resto de los septenios, vamos como afinando esta capacidad humana hasta, bueno, ya ser mayores y bueno, haber conocido todo lo que consiste el mundo. Hay un libro maravilloso que se llama What's Going in There, y es prácticamente lo que quiere decir es, hay un bebé y se ve su cabecita y entonces te está diciendo What's Going in There, qué pasa en la cabeza del bebé en los primeros meses de vida. La verdad es que me gustaría después hacer un espacio para poder hablar exclusivamente de lo que este libro nos viene a comentar. Son investigaciones de neurocientíficos y pediatras que se han encargado de la neurofisiología del niño. Y bueno, creo que es importante
entender que hay muchas cosas que pasan a nivel fisiológico y que son importantes considerar dentro de la educación. Y bueno, dentro de este primer septenio hay como momentos evolutivos importantes. Y el primero es de los 0 a los 3 años. Y realmente lo que sucede dentro de los 0 a los 3 años es que todos los reflejos primitivos con los que nacemos debieron irse, se debieron poner a dormir. Debimos estar la mayor cantidad de tiempo en contacto con el suelo para empezar a desafiar la gravedad y desenvolvernos en el mundo. No es el caso de muchos niños, ya que muchos de ellos, por situación, no sé, personal, biográfica, están más tiempo en el hospital, pasan tiempo en la incubadora, o simplemente los papás trabajan mucho y, como lo mencionábamos en la mañana, pues duran mucho tiempo en bambinetes o en canastillas. Y entonces el abordaje o la sensación que tienen de la gravedad o la verticalidad o la horizontalidad no es la adecuada evolutivamente hablando, antropológicamente hablando. Pero bueno, en los primeros 3 años de vida nuestra misión es conquistar la verticalidad, además de sentirnos amados, queridos, haber tenido espacio para dormir, alimentarnos de la manera adecuada, respetuosa, haber tenido la libertad de movimiento. Pero estas cosas lo que van a hacer es que nos van a dar la oportunidad de aprender a andar, a caminar, a entrar en la posición erguida. Y para llegar a este punto se requiere un montón de plasticidad neuronal y un montón de procesos neuronales, nada nuevo, la mayoría sanamente, arquetípicamente, conquista el andar. Y después del andar, lo que sucede es que aprendemos a hablar. Y aparentemente es un proceso sencillo, pues todos lo hacemos, digo, salvo, ¿no?, situaciones biográficas particulares, pero el poder hablar y el poder decir yo, mío, tú, papá, mamá, quiere decir que yo ya conquisté el espacio, empiezo a entender la ubicación espacial, mi espacialidad, y entonces puedo sentirme yo diferente a mi entorno, a mi mundo. Y llegar a este punto es extraordinariamente importante. Y después el pensar. Con pensar me refiero, aquí hay como un punto delicado entre maestros Waldorf, sobre todo maestros remediales, porque uno pensará que conquistamos el pensar a los 3 años y ese pensamiento ya quedó desarrollado para el resto de nuestra vida humana. Y la verdad es que no es así. Con pensar nos referimos a que yo ya empiezo a sentirme diferente en relación al mundo. Yo ya puedo identificar cosas, nombrar cosas, ponerles nombre y saber que soy un ente separado a lo otro, a lo externo, a mamá o a papá. Y que mis acciones tienen nombre, que puedo moverme y puedo ir hacia aquello que quiero, ¿no? Entonces es como el surgimiento de la voluntad. Hay un libro maravilloso que se tiene que leer en todas las formaciones de pedagogía Waldorf, y si no, pues cuestionaría un poquito la formación. Pero es Carl Koenig, es un pediatra antroposófico y se dedicó mucho al estudio de los niños. Y hay una parte en donde el capítulo 3 habla justo de esto, del despertar del pensamiento. Y lo que dice es que en el primer año de vida el niño se empieza a desconectar del mundo y empieza a adquirir esta habilidad de caminar y por lo tanto interpretar el espacio y nombrar sus primeros enunciados y ponerle nombres a las cosas, como lo hemos mencionado ahorita. Y entonces empieza a despertar la curiosidad por el mundo y empiezan a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo se llama? Y lo preguntan tantas veces, y de repente como adultos nos fastidiamos porque, bueno, ¿no? Se supone que no le quedó claro. Pero están justo como ensayando, ¿no? Como realmente, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Cómo se llama? Quiero volver a reafirmarlo, que me lo vuelvan a repetir. Y también lo que están trabajando es con la memoria.
Eso es algo muy importante y es importante para la formación del pensamiento. Empiezan a comprender un poco que el día tiene tiempo y que mi mamá se refiere o mi papá se refiere a los días de diferente manera y que hay días en que hago una cosa y hay días en que hago otra cosa y que hay cosas que tienen nombre y que esos no cambian. Entonces, por eso es tan importante el ritmo y la estructura y la rutina en los niños, porque justo están trabajando con estas habilidades. Y bueno, empiezan a tener empiezan a comprender el mundo, saber que cada cosa tiene su lugar, que en ese cofre se guardan los carritos y en ese closet los colores. Por eso es que a veces los maestros somos tan fastidiosos en el tema del orden y la rutina, pero realmente lo que estamos salvaguardando es la salud neurosensorial de pequeños. Y empiezan a entender que esa que tiene tallo y hojas es un árbol, y esto que está arriba se llama cielo y son nubes, y eso que está allá es parque. Entonces es este pensamiento muy diferente al pensamiento de adulto. Luego hay estas ideas de que luego los chicos aprenden a hablar y a desenvolverse en el mundo y a nombrar las cosas, y uno dice, wow, es que es súper inteligente. No dudo que la verdad es que es brillante, los niños son extraordinarios, soy fan número 1 de ellos, pero es muy diferente a la inteligencia adulta, es muy diferente, este pensamiento del que estoy hablando es muy diferente al pensamiento adulto. De adultos, el pensamiento es más agudo, es más analítico, es crítico, puede ser con juicio, sin juicio, puedo pensar al mismo tiempo que puedo cocinar, o puedo pensar al mismo tiempo que puedo hablar, o puedo manejar mientras estoy escuchando algo y estoy pensando en algo. O sea, se requiere de una elaboración sensorial, psicomotora mucho más elaborada. Los niños a veces o hablan o comen, o hacen las dos, pero dejan de comer y los papás dicen, guarda silencio, ¿por qué lo dejas de comer? Es porque ellos todavía no tienen coordinado todas estas áreas. Bueno, y a los 3 años, justo cuando surge el pensar, sucede algo. Ellos empiezan a dibujar algo en donde ponen un punto, empiezan a puntear o a hacer garabatos en el dibujo. Y luego de repente no los consideramos importantes y mejor los entrenamos a dibujar de determinada manera, cosa que la verdad no lo recomiendo en lo absoluto, porque en el dibujo hay una impresión biográfica, el niño te está dejando ver cuál es su proceso neuronal que está teniendo, pero a los 3 años lo que sucede es que pone un punto en el espacio y un poco lo que significa es que aquí estoy, ¿no? Este soy yo, ¿no? Un ente separado a la hoja, a mis papás, a mi mamá, a mis hermanos. Y luego empiezan a dibujar puntos y círculos, puntos y círculos, puntos y círculos, por todos lados, y es un poco como esta comprensión de wow, ya sé quién soy yo, este soy yo. Y entonces en el preescolar, de repente los papás o los maestros piensan que es mejor enseñarles a leer y a escribir antes, o en vez de estar haciendo bolitas y palitos es lo adecuado, lo importante. La verdad es que no es así. Los niños necesitan sus procesos evolutivos, pero estos son el tipo de dibujos que vamos a encontrar en los niños de 3 años, 3, 4 años. Importantísimo. Hablando de neurología pura, es muy importante que dejemos que ellos hagan ese tipo de trazos antes de entrenarlos a trazar letras, porque nos está dando un poco de idea de cómo está su desarrollo neurológico, y si entrenamos algo y no permitimos ese tipo de dibujos, nunca vamos a ver realmente qué es lo que está pasando a nivel neurológico con el niño y si hubiese alguna alteración. Bueno, y después el siguiente bloque es de los 3 a los 7 años, y es como un salto cuántico en tema de desarrollo. Entonces, de ser como muy concreto y nombrar todo y preguntar todo, todavía este proceso de fantasía, imaginación y creatividad no está desarrollado, pero se empieza a desarrollar conforme va pasando este septenio, en la evolución de este septenio. Y entonces empiezo a conquistar mejor el espacio, empiezo a ver que hay otros
niños como yo, y hay adultos, y los adultos limpian, y los adultos cocinan, y los adultos traen una cámara y están grabando. Entonces ahora yo quiero imitar todo lo que hacen los adultos, porque entonces ya quiero experimentar el mundo a través de ellos, y después también empieza el juego entre pares. De los 0 a los 3 es más como línea, es como más paralelo. Entonces yo juego en mi espacio, mi yo, porque lo acabo de conquistar y esto es mío, y tú allá, juntos, pero no revueltas. Me gustaría el refrán. Por eso se sugiere que a esta edad no se les obligue a prestar cosas, porque ese es mi espacio, son mis cosas, ese es tu espacio, son tus cosas, y si me pides que lo comparta, es un poco como si una pieza de mí estarías dándosela al otro niño. Y bueno, con el surgimiento de la fantasía, que se da de los 3 a los 7 años, empezamos como ya nombramos todo, ya conocemos todo, ya tenemos mucho más lenguaje, ya me moví más en el espacio, ya camino mejor, ya corro, ya brinco, ya empiezo a estar más en mi cuerpo, empiezo como a tener más conciencia de mis extremidades. Entonces empieza a surgir la fantasía y a crear imágenes y a generar todo un universo de ideas. Y entonces ya puedo generar una acción de acuerdo a lo que yo me estoy imaginando. Súper importante. Hay muchísimos niños que llegan a la primaria después de los 7 años que nosotros les llamamos están secos de imágenes. Con esto me refiero a que tú les cuentas una historia y les cuesta mucho trabajo fantasear o ver estas imágenes de la historia. ¿Por qué? Porque sensorialmente no conquistaron su cuerpo, no tuvieron suficiente tiempo para moverse. Entonces yo no sé, no concibo el mundo como es, y entonces me va a costar mucho trabajo imaginarlo y poder traer imágenes a mí mismo. En esta etapa, que es a los 5 años, un objeto del mundo exterior me evoca una imagen. Un objeto se convierte en algo. Entonces, ya a los 5 años puedo tomar este lápiz y pretender que es un helicóptero, o que es un avión, o que es un muñeco y que lo voy a arrullar. Yo recuerdo que cuando era niña, no estaba en una escuela Waldorf, pero hacía bolitas mis suéteres y hacía bebés con ellos. Entonces ese suéter ya no era un suéter, sino era un bebé. Entonces ese es un proceso importante, y por eso tener objetos inanimados o naturales es el mejor regalo que podemos tener en un preescolar. Ahora bien, desde el enfoque remedial va a haber niños que están en un preescolar, todo bellísimo, todo supernatural, un montón de troncos en vez de objetos como muy concretos, y aún así tienen mucho problema para imaginar y para jugar, y quiere decir que han tenido poca experiencia corporal con ellos mismos. Entonces son como estas cosas que habrá que hacer como maestros. Y bueno, ellos realmente mucho del juego es como entender el rol social, el juego de roles. Ahorita, oye, yo quiero ser la mamá. Sí, yo soy la mamá y voy a cocinar. Y luego, no, pero mejor que eres la abuelita que iba a llevar a los niños a la escuela. Ah, sí, yo soy la abuelita que va a llevar a los niños a la escuela. Y luego a alguien se le ocurrió, no, pero ya sé, mejor que eras mi hermana y que ibas por mí a la escuela. Ah, sí, voy a ser tu hermana. Es como este juego de roles, y es esta parte social tan importante en donde de un momento a otro podemos cambiar de papeles sin que me cause conflicto. Es esta flexibilidad de pensamiento y esta inteligencia social la que se está generando como en este tiempo. Si no se genera en ese tiempo, después de los 7 años, surgen esos problemas sociales. Cuando tuve tiempo suficiente de interactuar con el mundo, con mi espacio, con mis pares, y me mantuvieron muy protegido, hablando sensorial y motormente, pasa mucho que hay niños, hay un ejemplo, es un chiquito que estaba en un programa que se llama Social Thinking, y Social Thinking es justo el abordaje de inteligencias sociales, y les entrenan o les enseñan a generar esa inteligencia que no la podían desarrollar en etapas más tempranas. Entonces él decía que nadie lo quería, que nadie se juntaba con él, y entonces lo que ellas hacen es, bueno, explícame con bolitas y palitos, o sea, realmente tienen esos abatelenguas
y cositas dentro de sobre la mesa. Le dicen, a ver, vamos a imaginar que este eres tú y estos son tus amigos, y entonces explícame cómo es que funciona. Porque dices que no tienes amigos. A ver, en la cafetería. Llegas a la cafetería y ¿qué pasa? Entonces lo que el niño decía es que él llegaba a la cafetería y que veía al grupo de chicos que le caían bien, o sea, sus amiguitos que le caían bien, y que pues ellos eran amables con él, o no lo tenían muy identificado, pero que nunca iban con él. Entonces le dijo, a ver, explícame bien. Dice, sí, es que yo llego a la cafetería, los veo de lejos y yo quiero que ellos vengan conmigo. O sea, él quiere que este grupo de niños vengan con él y jueguen con él o socialicen con él. Entonces ella le dice, a ver, espera tantito, pero es que así no funcionan las reglas sociales. O sea, hay reglas sociales. Así como hay reglas para manejar, no pasarte el alto, no levantarte en el avión o mientras tienes que ponerte el cinturón, por ejemplo, ¿sí? Nunca el grupo va a ir con el individuo. El individuo tiene que ir al grupo. Tú tienes que ir con ese grupo de niños y decirles hola. Y interactúas con ellos. Entonces, bueno, estuvieron haciendo coaching al niño en la parte social para que pudiera entender como todas estas reglas sociales. Pero acá ya es un trabajo como remedial de coaching, de ayudarle a desenvolver en la parte social. Y realmente esto se hace en los primeros 7 años de vida. Y mucho de los éxitos que tienen a nivel social es la interacción en el juego. Por eso el juego es muy importante. Por eso en preescolar, en la currícula, lo principal debe ser un juego. Y si un niño no juega como idealmente tendría que jugar a esa edad, entonces habrá que pensar y habrá que considerar qué es lo que lo está reteniendo del juego. Si es algo muy sensorial, no sé, a lo mejor siente un asalto a nivel táctil, si se le acercan mucho, entonces mejor se aleja. Usualmente lo que sabemos es que estos niños que no tuvieron que hacer coaching social de 7 en adelante, o de adulto incluso, es porque estaban tan asaltados sensorialmente y tenían tantos problemas sensoriales, no problemas, les estaba costando tanto trabajo integrar la parte sensorial del cuerpo, que en su cuerpo, que entonces estaban tan enfocados en esto que perdieron la oportunidad de poder interactuar socialmente a través del juego. Y en una imagen que les voy a pasar, esas imágenes las lograron realizar porque tomaron scans del cerebro de muchísimos niños y niñas. Sería interesante ver un scan de un cerebro de niños y scan de cerebro de niñas, porque sí, yo creo que el cerebro de ambos es diferente. Pero bueno, este es un scan de diferentes niños de 4 años y bueno, esta es una sola imagen del scan que ellos hicieron. Entonces, en esta imagen vamos a ver esta información. Dice, en los primeros años de vida, las áreas del cerebro dedicadas a las funciones básicas cambian a un ritmo básico. A los 4 años, los sentidos primarios, que es los que hemos estado hablando en las conferencias pasadas, y las habilidades motoras básicas están más desarrolladas. Entonces, a los 4 años ya se movieron lo que suficiente para empezar ya a madurar estas áreas sensoriales y motoras. No están al 100% desarrolladas, pero ya empieza a haber un proceso madurativo. Y por otro lado, en lo que es la diadema sensorial, entonces, toda esta diadema sensorial, la visión, son las áreas más maduras del cerebro de los niños. Por ejemplo, dice, las áreas responsables de las sensaciones como el tacto están casi tan desarrolladas como siempre lo estarán. Lo que quiere decir es que toda la primera infancia, o al menos de los 0 a los 4 años, mucho del trabajo que tienen que hacer los niños, o mucho del desarrollo sensorial es a través del tacto. Todo todo tocan, todo experimentan, van, vienen, suben, bajan, y es a través de las sensaciones, a través de la piel, del músculo más grande, van a ir desarrollando este cerebro. Por eso es tan importante que esto lo tomen en cuenta en la educación, y si llevemos actividades táctiles o tomamos en consideración esta parte del tacto. Y que si hay un desequilibrio si notamos un desequilibrio en la primera infancia, entonces sí es importante que como maestros podamos abordarla, porque es algo
es de las primeras áreas que maduran y a los 4 años, como dice, ya casi está totalmente maduro como tiene que ser de adulto. Y también la parte de la visión es el área madura. ¿Cómo sé que es el área madura? Bueno, cuando las áreas del cerebro pintan azul, quiere decir que son las áreas que ya están casi por madurar. Lo verde es que está en proceso de maduración. Amarillo, no se diga, todavía está muy maduro. Y rojo son áreas completamente inmaduras. Ahora, por ejemplo, en la imagen de los 4 años hay un pedacito que se ve de rojo, que es bueno, en esta área del cerebro. Sí. Y esa es la parte de la toma de decisiones, la toma de riesgos. Entonces, lo que yo he visto que muchos papás hacen es que les preguntan a muy temprana edad cosas como ¿qué quieres cenar? ¿Qué te quieres poner? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir con la abuela? ¿No quieres ir con la abuela? ¿Te gusta tu escuela? ¿No te gusta tu escuela? ¿Te cae bien tu maestra? ¿No te cae bien tu maestra? Entonces, la verdad es que el cerebro del niño no está listo para poder hacer esta toma de decisiones. Y si nosotros hacemos actividades para las cuales el cerebro no está listo, atrofiamos esa área del cerebro. ¿Por qué? Porque la estamos metiendo en estrés, la estamos estresando y entonces, bueno, pues esta área tarda mucho más en madurar. Entonces, si tiene que madurar a los 21, que es como podemos tomar decisiones, pues va a tardar. Y una cosa muy importante, por ejemplo, a los 4 años, es la visión. La visión también está casi madura. Le falta un poco, pero ya casi madura. Y entonces por eso es muy importante cuando damos una instrucción al niño, no le digas, no te subas al banquito, te vas a caer, se va a caer. Pero si tú le dices, mantén tus pies en el suelo y tú quitas el banquito, es diferente el abordaje y la manera de abordar la disciplina. Los niños necesitan visualizar lo que les estás diciendo, visualizar las palabras. Por eso en preescolar se utilizan tanto los cuentos y las historias, porque justo lo que están haciendo es que como ya tuvieron la oportunidad de moverse mucho, ir al jardín, subir, balancearse, ver cosas, entonces ahora ya pueden cerrar los ojos y visualizar esas imágenes sin tener que verlas físicamente en ese momento, sino la visión empieza a hacer ese trabajo de imágenes internas. Y bueno, aquí también Jesús les va a poner una imagen de un niño de 6 años y aquí lo que dice es que el área del cerebro que gobierna el lenguaje es inmaduro. Pero ¿cómo, Nancy? Si tú nos dijiste que de los 0 a los 3 años lo que nos toca hacer es aprender a hablar. Una cosa es aprender a hablar y empezar a generar un discurso y otra cosa es que el área del lenguaje, que con ello me refiero a escritura, lectura, procesamiento de comprensión lectora, esté madura. Porque cuando digo lenguaje es muy extenso, es más que hablar, más que escribir. Entonces esta área del lenguaje está en verde, perdóname, en rojo. Entonces, no podemos decir que vamos a enseñar, estamos acercando actividades que alimenten el lenguaje a través de actividades sensoriales. ¿Por qué de actividades sensoriales? ¿Qué dijimos anteriormente? Necesitamos generar en la escuela o en el septenio correspondiente o en la etapa de desarrollo que se encuentra el niño, actividades para las cuales el cerebro esté listo. Entonces, si yo dije que a los 4 años la diadema sensorial, o sea, la parte de donde se perciben las sensaciones o los sentidos, que ya lo vimos en la mañana, que son estas dos diademas que están muy, muy de cerca, ya están maduras, casi, ya falta queda una nada, están azul. Entonces podemos enseñar a través de estas áreas que están fortalecidas o maduras. Tenemos que tomar lo que se les facilita para generar procesos de aprendizaje. Entonces, por eso es que en preescolar es tan importante el movimiento, el tacto, el ritmo, los olfatos, todas las actividades que tengan que ver con las sensaciones para abordar el aprendizaje y a través de estas áreas ir alimentando la parte del lenguaje. Es hasta los 10 años cuando
realmente podemos decir que esta área del lenguaje está casi madura. Entonces a los 7 años es por eso que empezamos a leer y escribir, y hasta los 10 años puede decir que se completa más o menos el proceso. Al menos a los 10 años hay una poda de neuronas, hay una limpia. Entonces, por eso en primaria, si todavía no han conquistado el proceso del lenguaje, entonces es un buen momento para darle un boost de actividades sensoriales, inhibir línea media, líneas horizontales, ver cómo se encuentra la coordinación visomotora, la propiocepción, y dar un montón de actividades en ese momento para que entonces haya toda esta conexión neuronal y no lo pode el cerebro, porque no se utiliza. Por eso las actividades de la extra clase o remediales, Audrey las pensó justo para esta edad. Se han estado haciendo antes porque la currícula se ha ido subiendo en exigencia y entonces tienen que hacer este proceso antes. Pero realmente cuando funciona excelente es a los 10 años, sin que sea tan tedioso y tan largo. Aquí habla del lenguaje, ¿no? Entonces el acercamiento del lenguaje o de otros idiomas a través de la integración sensorial y de los sentidos del movimiento y de las rimas y de los cantos y de brincar y de jugar, y queda mejor establecido a que si lo hacemos de una manera seca o rígida, como convencionalmente se hace. Y por eso cuando somos adultos y queremos aprender un segundo idioma, la verdad es que nos va como mal, porque ya el cerebro ya podó todo eso. Se puede, pero nos cuesta más trabajo. Y bueno, aquí a los 6 años en esta imagen dice las áreas amarillas y rojas moteadas de la corteza prefrontal indican que esta parte del cerebro que afecta el pensamiento abstracto y las habilidades de razonamiento y la madurez emocional aún no se han desarrollado. Esta falta de madurez es una de las razones por las que los niños pequeños no pueden hacer malabares con mucha información y hacer rabietas cuando les das demasiadas opciones. Lo que yo les decía, luego de repente nos dejamos llevar por la idea de que como a los 6 años hablan bellísimamente bien, y luego las niñas, el área de lenguaje de las niñas es más grande que el de los niños, el área motora de los niños es más grande, el cerebro es diferente, pero hay niñas que son buenísimas en discurso y hablan re bien, pero no quiere decir que puedan manejar esta información abstracta. Hay que mantener la información que se le acerca a los niños desde un lugar muy saludable, muy, muy cuidado. Niños con demasiada información, decimos, ay, estos niños son súper inteligentes y les puedo hablar de los volcanes y de China y de los tsunamis y realmente procesa todo. Pues sí lo procesa porque... no lo procesa, realmente lo habla y te pregunta, pero realmente su cerebro no está listo para todo este procesamiento. Y lo que estás haciendo es que estás estresando demasiado el cerebro y son niños demasiado ansiosos y nerviosos. Y luego en primaria, cuando ya les toca hacer todo esto, no lo pueden hacer. Entonces la información que hay que llevarles es sencilla, es cortita. No hay que preguntarles opciones, no hay que dejarles tomar decisiones, no hay que dejarles tomar decisiones. El adulto es el que gobierna, es el gobernador, debe ser un gobernador amoroso, una autoridad amada para salvaguardar su cerebro. Y bueno, es también de los 0 a los 7 años que el niño realmente es el relator del dibujo y del juego. Entonces el juego es muy importante. Y el dibujo tiene la cualidad de que el niño nos muestre, o es la manera del niño de expresarse, en cómo es que él está interpretando el mundo y cómo es que él se está sintiendo en torno a su cuerpo y cómo es que está comprendiendo que el cielo es azul y los árboles son verdes o tienen un ligero amarillo y los troncos son cafés y el pasto es verde y mi casa como es. Llevamos el proceso arquetípico, se empiezan a sentir, saben ahora que sus manos sirven para algo, sus brazos son de ellos, se sienten más cómodos en casa, o sea, en su cuerpo. Y al dibujar nos están dejando a nosotros, los adultos, una trayectoria en superficie en donde podemos rastrear su desarrollo. Insisto nuevamente, por eso no hay que darles dibujitos a colorear, sino hay que dejarlos que ellos sean los propios protagonistas de sus dibujos y de sus juegos. Dejan un gesto y reconocen que ese gesto fue el producto de su actividad. Entonces, hacen un castillo, ¿no? Y dicen,
fueron y trajeron. No, a lo que voy es que no es el producto final lo que están interesados ellos. Cuando están en la arena, por ejemplo, y quieren hacer un castillo, lo que a ellos les interesa realmente es ir por la cubeta, llenarla de agua, tirarla en el arenero, poner la arena mojada en la cubeta, plantarla en la arena, quitar la cubeta, hacerle los hoyitos a la torre, traer las hojitas para las camas de los príncipes que van a dormir en el castillo, ir por los troncos. Es como todo este proceso de ir y luego tienen el producto final y luego, ya se aburrieron y se van a hacer otra cosa. Pero es que justo eso es lo que los niños están interesados en hacer, como en todo lo que tiene que ver para hacer el producto, no es el producto en sí. Y luego, si no sabemos esto, los niños piden a los adultos que vayamos a jugar con ellos y nosotros rápido tenemos el castillo y lo hacemos tan rápido y nos brincamos los procesos que luego los niños ven el castillo y dicen ¿no? Porque no estaban interesados en el producto. Los niños dejan gestos en el mundo todo el tiempo, pero hacen garabatos en todos lados. Y eso habla de la importancia que tiene el dibujo nuevamente. Y el niño a esta edad lo que es que dibuja con todo el cuerpo, ¿no? Realmente pintan y agarran los lápices y van y vienen y pintan una cosa y pintan otra porque realmente están entrando en su cuerpo. Es el lenguaje gráfico infantil lo que está despertando en estos momentos y es básico para después la adquisición de otros sentidos más abstractos. Y bueno, en el proceso evolutivo del dibujo, pues vamos a ver que va progresando. Entonces, por ejemplo, dijimos que este es de un niño de 3 años. Empiezan a hacer un montón de estas formas y luego ya empiezan a unirlos y hacen ese tipo de dibujos. Ese es un niño de 3 años, 4 meses. Y luego empiezan así, pasan del punto, círculo, a este tachado, a la cruz, y luego empiezan a hacer un montón de escaleras. Y hacen cuerpos con ese tipo de escaleras. Y tiene una razón de ser. Están empezando a entender, eso significa que toda la parte rítmica interna de los órganos están siendo madurados. Y luego ya empiezan a hacer figuras humanas, ya empezamos a ver esto, que es como el proceso pasado, y empiezan a hacer ese tipo de dibujos. Realmente, si lo vemos a nivel sensorial, con lo que yo les mencionaba hace ratito del cerebro de los 4 años, decía que la diadema sensorial y la visión era la parte más madura, lo podemos revisarlo otra vez en el dibujo, porque las manos tienen que ver con el mundo sensorial, mi percepción en el mundo, y los ojos, que es la visión. Entonces reafirma un poco lo que la neurociencia dice. Entonces el niño se siente un órgano sensorial completo. Conforme van pasando los años, y fíjense, no miento, 4 años. Y conforme van pasando los años, empezamos a ver figuras más completas, porque esta integración sensorial ya está siendo impresa en el cuerpo del niño y ya la puede sentir que es suya. Después ya empezamos a ver casas, pero seguimos viendo este montón de escaleritas. En inglés son ladders. Aquí vemos más de estas. Seguramente si se acuerdan de sus alumnos o niños, hacían un montón de estas cosas. Y luego ya empiezan a colorear con muchísimos colores, ya empiezan a llenar toda la hoja de colores. Esto quiere decir que están adquiriendo ubicación espacial. ¿Por qué? Porque ya caminan mejor, ya corren, ya brincan, ya pueden girar, ya han conquistado más su cuerpo y entonces ya tienen mejor percepción espacial. Yo les decía en la mañana que lo que el dibujo trae en el niño es el entender el universo en torno a mi cuerpo. Y después ya empezamos a ver casas y todos los niños de todo el mundo, China, Japón, México, Sudamérica, hacen ese tipo de casas. Es un arquetipo, es algo que es muy humano, es una manera de dejar plasmado en el mundo que aquí estoy, este soy yo. Y la casa
en el trabajo remedial representa el cuerpo, las ventanas, las sensaciones o los sentidos. Por ejemplo, al inicio a los 5 años, más o menos 6, empezamos ya, se fijan, este dibujo tiene un montón de color, quiere decir que ya empieza a haber ubicación espacial, pero la casa es un triángulo, todavía lo que queremos ver es el triángulo, que el triángulo representa las fuerzas del pensar, sentir y moverse del cuerpo en la casa. Entonces quiere decir que esas fuerzas ya están listas, establecidas. Este niño todavía no. También esto nos indica mucho líneas medias verticales, o sea, la integración bilateral. Y en la imagen que Jesús nos puso de las diapositivas del cerebro, el cuerpo calloso, que está en rojo, está tan inmaduro que quiere decir que todavía no hay una integración bilateral, o sea, no hay, el cuerpo calloso sigue inmaduro y por lo tanto todavía está haciendo este trabajo de maduración interhemisférica. Hasta que finalmente vemos casas que ya tienen un techo. Pero bueno, las típicas casas donde está el árbol. En extra clase, una instrucción que damos, después de dar muchos brincos y saltos y palmadas, para hacer este dibujo de árbol casi persona, para ver cómo se encuentra el niño a nivel madurativo, decimos, brincan y decimos, dibuja un árbol, una casa y una persona. Y si el niño está maduro, sensorialmente hablando, en este orden las va a dibujar, de izquierda a derecha, árbol, casa y persona. Y hay 3 maneras de clasificar estos dibujos. La primera es si se encuentran los 3 arquetipos en su lugar, o sea, la casa con su techo triangular y su parte de abajo con la puerta y las ventanas. Hay quienes ponen una ventana arriba, eso significará otra cosa. Y luego el árbol con sus hojas, y la persona, pues queremos ver la cara, los ojos, las manos, etc. La segunda clasificación sería como si están los elementos o casi todos los elementos, pero hay algo que a lo mejor te llama la atención, por ejemplo, un árbol sin hojas o un árbol enorme y una casa chiquita, con estos elementos pero chiquita, o una persona muy pequeña. Es que sí que hay algo en los arquetipos que no está del todo maduro o algo nos está diciendo el niño. Y la tercera clasificación son dibujos en donde no tiene ni pies ni cabeza o hay elementos que no pediste. Entonces quiere decir que aquí ya hay algo que nos está queriendo decir el niño. Y bueno, les mencionaba que a esta edad lo que más disfrutan ellos realmente son los procesos, por eso la filosofía de María Montessori, por eso todo el trabajo de casa en el preescolar es lo importante, porque ellos están aprendiendo los procesos y luego en los preescolares, en donde la parte académica la despiertan antes de tiempo y se quitan de todas estas habilidades, o sea, no dejan al niño entender estos procesos. Con procesos me refiero a que les permiten su tiempo para poner el mantelito, para poner la mesa, pero para poner la mesa tienes que ir por el mantelito, ponerlo en la mesa, y por los cubiertos, poner los cubiertos, y luego darse cuenta que los pusieron al revés, entonces los regresan a como deben de estar, y luego van por la jarra de agua, y luego la llenan con agua, y luego sirven los vasos, y luego van y traen las galletas, y luego en 3 segundos toman el agua y el té y se van. Y dices, tardó como media hora en poner la mesa y preparar el té, y le duró 2 minutos en tomar el té. Es porque lo que están interesados en el proceso. Ahora es muy importante este proceso, alimentarlo en la primera infancia, porque es lo que les va a permitir después en primaria o en secundaria o en la universidad poder hilar, por ejemplo, una tesis por secuencia, por principio, por fin, poder argumentar una idea, poder entender el proceso biológico de X, el proceso químico, el proceso matemático, pero nos queremos brincar esto porque creemos que no es intelectual y no es importante, porque lo estamos viendo desde la mirada adulta, y entonces tenemos un montón de problemas académicos en primaria. Y bueno, ya de los 7 a los 14, que es el otro septenio, aquí el niño, el mundo ya está más interesado por la belleza del mundo, por los sentimientos del mundo, lo que le evoca el mundo, con lo que hace, con sus amigos, con lo que le platica la maestra, con las historias.
aquí es donde identifican o lo que más necesitan es una autoridad amada, esta autoridad que los voltee a ver y los tome en consideración, pero los guíe, los acompañe. Y aquí toda la currícula de primarias justo se enfoca en el arte de sentir. O sea, si voy a enseñar historia, pues no son fechas ni actividades que hizo Napoleón, ni tiempos ni lugares, sino realmente es cómo se sentía Napoleón cuando estuvo conquistando X, cómo se sentía Cristóbal Colón al estar tantos meses dentro de estos barcos y qué atrocidades pudo haber pasado y qué creen que comían y ustedes cómo creen que conservaban el agua y dónde la almacenaban, y es como todo este proceso de sentir el que es necesario abordar en primaria, porque pues es lo que les va a ayudar a ser resilientes y a percibir el mundo, porque en los primeros 7 años ya conquistaron su cuerpo, ya se mueven lo suficiente en él, entonces ahora sí, este cuerpo lo va a poner en servicio del mundo. Y a los 9 años hay como un corte en ese septenio que le llaman el Rubicón. Cuando Julio César iba a Roma, había un río que le llaman el Rubicón, y entonces en algún momento él y sus tropas se hicieron esta pregunta, ¿no? Como si va a ser todo un tema o todo un esfuerzo brincar este río, pasar este río. Entonces ellos sabían que una vez que pasaran el río ya no había vuelta atrás, y es lo mismo que sienten los niños a esta edad. A los 9 años hay un despertar del mundo. Ya identifican que el mundo adulto es de determinada manera, ya puedo darme cuenta de muchas cosas a nivel cognitivo o neurofisiológico. Lo que está pasando realmente es que las habilidades motoras ya están en un proceso madurativo y ya empiezan a tener como más integrada todas estas áreas del cerebro. Por ejemplo, el área del lenguaje ya empieza a completar su maduración, empiezan a integrar más los hemisferios y la conexión interhemisférica, y entonces ellos ya saben que ya van a brincar este otro espacio donde ya no hay vuelta atrás. A los 9 años también lo que nos dice la imagen: si bien las habilidades motoras básicas están bien desarrolladas a los 5, los niños experimentan una explosión de desarrollo de las habilidades motoras finas entre los 8 y los 9 años, lo que ayuda a explicar las mejoras en la capacidad de usar tijeras, escribir de forma ordenada o cursiva. Entonces, ahora sí ya todo lo que genero y creo con mis manos, me siento más hábil con ellas. Ya puedo tejer y y ya siento que puedo hacer eso que me imaginé crear y crearlo. Y les decía que a los 10 años hay como una barrida de neuronas, entonces ahorita ellos están sintiendo que tienen que hacer todo tipo de cosas y crear cosas para que esto se consolide, y ellos lo saben, lo sienten. El trabajo manual a esta edad es muy importante. Y también a los 9 años los lóbulos parietales están comenzando a madurar. El desarrollo aquí, a esta edad, permite que los niños adquieran habilidades de matemáticas y geometría. El ritmo del aprendizaje a esta edad es más rápido y se puede mejorar con flashcards y ejercicios de matemáticas. Entonces todavía podemos hacer uso de la visión y de las cosas concretas. Pero cuando yo digo que ya tienen adquisición de las habilidades matemáticas y geométricas, con esto me refiero a que la ubicación espacial ya la empiezan a comprender, ya empiezan a entender, tienen como esta mirada en perspectiva más aguda, y por eso les digo que empiezan a darse cuenta del mundo y de cosas que antes a lo mejor su cerebro no alcanzaba a identificar. Entonces es un momento importante. Y casualmente en la neurociencia, que no está conectada con esto, o sea, no se conocen en información, pero coinciden que a los 4 años hay una evolución, a los 6 años y a los 9 años. Y bueno, a los 12 años, que es como la etapa última de este segundo septenio, ellos se perciben como su centro y periferia. O sea, ahora sí ya empiezan a como girar alrededor de ellos mismos. Empieza a moverse la organización espiritual,
empieza el desarrollo de la organización sexual y el camino a la entrada hacia la adolescencia. A los 9 años también se me pasó a decir que empiezan a despertar los miedos. Y es porque ya empiezan a darse cuenta del mundo. Y en este mapa del cerebro, este mapeo, lo que pasa a los 13 años es que la corteza prefrontal se encuentra entre las últimas áreas en madurar, y hasta que esto suceda, los niños carecen de capacidad para juzgar adecuadamente el riesgo. Entonces, por eso, aunque ya puedes preguntarles qué opinan sobre ciertos temas y ya puedes tomar en consideración cosas que ellos piden o sugieren, o ya puedes preguntar sobre, bueno, a lo mejor ya no tan fácil te aceptan la cena que les preparaste, ya puedes preguntar si se les antoja, pero aún el área de la empatía está roja, o sea, quiere decir que no hay empatía, todavía es algo que hay que seguir enseñando. Y la corteza prefrontal ya empieza a creer el niño que puede tomar decisiones, pero todavía no está en un proceso madurativo 100%. Y la lógica a los 13 años empieza, se encuentran los lóbulos parietales, empieza a madurar, y entonces por eso es que empiezan a querer ya hablar sobre eventos políticos y opinar o tener una opinión sobre el mundo, porque entonces empiezan ya a hilar eventos y procesos que, bueno, también los empezaron a madurar desde el primer septenio. Y bueno, yo creo que hasta aquí me voy a quedar en tema de septenios. Lo que sí es que puedo seguir hablando sobre 14, 16, 18 y 21. Y bueno, nada más voy a comentar así rapidísimo que también los adultos tenemos septenios, también tenemos procesos de desarrollo. No crean que se termina en la adolescencia, sino seguimos teniendo un proceso evolutivo. Y es justo de los 21 a los 35, son como dos septenios, en donde ahora sí que todo lo que hicimos en la infancia y en la adolescencia empieza como a cobrar su precio, puede ser que te rinda frutos o te empieza a cobrar la factura. Y es a los 35 años más o menos, de los 21 a los 35, cuando más dentro de nuestro cuerpo nos sentimos, donde sentimos que podemos conquistar el mundo. El mercado económico pues lo tienen mucho personas de esta edad, o son los que tienen las ideas, la creatividad, y también nos sentimos un poco solos en el mundo porque creemos el mundo espiritual no nos habla tanto. Entonces confiamos mucho como en nuestro instinto y nuestras percepciones físicas. Entonces, para que nos rinda frutos en esta etapa adulta, necesitamos trabajar duro en los primeros septenios, para que entonces las habilidades cognitivas, de voluntad, de creatividad, de resiliencia, que podamos tener a los 30 y tantos, como el adulto joven, para que rinda frutos habrá que trabajar allá. Entonces, si los papás piensan que educan a los niños para llegar a la universidad, están completamente equivocados. Es para la vida, y por eso hay que pensar con detenimiento y delicadeza en los procesos de desarrollo. Y pues muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, y nos vemos en el siguiente video.